como en un sueño sin yo esperarlo, te me acercaste y aquella noche maravillosa tú me besaste y en el hechizo de tu sonrisa había ternura y en esa entrega de tus caricias tibia dulzura. Wow. Oh la la, el amor, le hacen así y todo. Estamos escuchando Imágenes, una hermosísima canción de Frank Domínguez, cubano, compuesta en 1959. Y en esta versión que estamos escuchando del año 2017 es interpretada en la voz por Gabriel Inclán y al piano un servidor de ustedes. Este es del álbum Palabras Calladas, que se hizo como un ejercicio de disfrute de lo que es la música bohemia. Y es que, pues hoy es 14 de febrero y pues teníamos que hablar del amor, ¿no? Así es que bueno, si les gustan los chismes de triángulos amorosos, pues hoy vamos a hablar de la historia del día de San Valentín. Así es que bueno, traigan su detergente y vamos a chismear. Vamos a transmitir este día haciendo una evocación del amor. Así es que eh, sean bienvenidos a este espacio y vamos a echar una lavadita sobre el chisme de la historia del día de San Valentín. ¿Qué tal? Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos y quiero hacer una serie de menciones importantes. Agradezco su preferencia y que hayan estado cerca de nosotros en este espacio. Y bueno, de hecho quiero mandar saludos. Hemos recibido algunos mensajes, de manera que quiero enviar saludos a Verónica Hernández, a Armando Moreno, gracias por sus comentarios, pero también a Alejandra Moreno, a Litzel Granados, a Leida Paredes, Gabriela Benítez, Carlos Alberto Solano, doctor, un gran saludo, Carlos Charlie Sutier, Marco Vallejo, Adriana Monzón, mi hermana Rivera, saludos, Norma Arteza, Margarita Moreno, Gabriela Ramírez, Ernesto Mendoza, René Pérez, muchísimas gracias René por tu difusión, Abel Guadarrama, Valeria Retana, muchas gracias por sus saludos y por estar siguiendo este espacio. Me da mucho gusto que nos puedan estar acompañando. Pues bueno, vamos a hablar entonces, ya habíamos dicho, de triángulos amorosos. ¿Qué tienen que ver los triángulos amorosos con la historia? Y vamos a hacer una suerte de análisis de un triángulo amoroso con tres personajes vinculados en la historia y relacionados con el amor. Vamos a hablar de la historia pagana, lo relacionado con el amor durante los tiempos antiguos, contra la historia cristiana del amor y la historia mítica. Y en este triángulo amoroso, pues vamos a ver que como en todos los triángulos amorosos, al final del día, pues todos terminan perdiendo y así se comporta muchas veces el amor. Así es que bueno, vamos a comenzar. Todo comienza en el Imperio Romano y allí vamos a entender cómo comienza todo con una fiesta pagana. Todo comienza con las Lupercalias o fiestas lupercales. Son unas fiestas regidas por el sol y así como las Saturnalias que se hacen en el invierno, previas al solsticio de invierno, que son
9 días antes del nacimiento del Sol Invicto, el 25 de diciembre, que representa justamente el fin de los días más oscuros y el inicio de los días como se van alargando, pues así existen también las Lupercalias. Las Lupercalias se hacen en la víspera del equinoccio de primavera y por eso se celebran en estas fechas. En la Roma antigua se celebraban el día 14 de febrero y se van a celebrar de una manera que ustedes ni se imaginan, nada que ver con las actuales celebraciones del Día del Amor. Resulta ser que los romanos celebraban esta fiesta que se llamaba, o se llamaba en su periodo, en el tiempo en que se realizaba, se conocía como el febroatio. De ahí viene la palabra febrero. Febroatio significa purificación y es un acto de limpieza precisamente para recibir a los días cálidos de la primavera. La febroatio consistía en sacrificar un animal impuro, que en este caso era una cabra, y el sacrificio se hacía en la gruta Ruminal, que está en el Monte Palatino. Recordarán que el Monte Palatino es donde se funda Roma y es donde Rómulo y Remo fueron abandonados en el bosque y fueron alimentados por una loba. Esta loba, al final del día, era Lupercus transformado en una loba. De hecho, en latín, lupus significa lobo, por eso Luperco. Y de ahí viene este animal mítico que alimenta a Rómulo y Remo, los mantiene a salvo, los cría y son los fundadores de Roma. Aquí se vincula mucho Roma con la historia del amor y vamos a ver por qué. Bueno, como Luperco logró que sobrevivieran los fundadores de Roma, se asocia al lobo con Roma y se asocia a la inmolación de un animal impuro, la cabra, para terminar de nutrir a los fundadores de Roma. Pero también como significa el origen de toda una nación, de todo un pueblo, pues también se considera esta época como la celebración del febroatio y las fiestas lupercales como un acto de celebración de la fecundidad. Y entonces, bueno, en la antigua Roma lo que sucedía es que se seleccionaban a los adolescentes notables de la ciudad, a los cuales se les hacía llamar los sodales luperci o luperci, que son los amigos del lobo. Y las fiestas iniciaban cuando un sacerdote hacía el sacrificio de la cabra y con la daga con la que había hecho el sacrificio, obviamente como quedaba ensangrentada, con la punta de la daga, así, tocaba la frente de los adolescentes y con eso se hacía la marca de una mancha que quedaba. Después esa mancha se limpiaba con un paño de lana que se humedecía en leche de cabra y el acto de limpiar la sangre de la frente, eso ya significaba la purificación. Ya hecha la purificación, comenzaba formalmente el febroatio y las fiestas lupercales. Los adolescentes, ya purificados, se desnudaban y hacían una procesión por toda la zona y se les entregaban unas correas de piel. Esa piel estaba hecha con la piel de la cabra que se había inmolado, que se había sacrificado, y utilizaban esas correas para azotar a las doncellas que participaban en la celebración. Y así se marcaba el acto de la fecundidad, el ritual de fecundidad. Los jóvenes purificados tocaban a las doncellas y con eso quedaban fecundadas. Era una fiesta donde no se hablaba propiamente del amor romántico que ahora conocemos, sino de un acto quizá más primitivo, quizá más fisiológico, sobre la fecundidad. ¿Por qué lo hacían justamente en esa fecha, en el febroatio, el 14 de febroatio, 14 de febrero? Porque coincide con la época del año en que las aves comienzan a aparearse, justamente en las vísperas de la primavera. Ahí es donde aparecen todas estas fiestas y tiene una justificación de tipo calendárico, de tipo ritual, solar y muy vinculado a la fecundidad. Pero ahora va a aparecer el primer rival en esta historia, en este triángulo sobre el amor. Porque cuando el Imperio Romano se oficializa, o más bien oficializa al cristianismo como la religión oficial del imperio, pues esa fiesta pagana ya no era muy compatible con los mandamientos de la iglesia. Y es entonces que el Papa Félix III intenta prohibir las fiestas lupercales en el año 391. Entonces se cambia el sacrificio de la cabra por una ceremonia de tipo religioso en donde se colocan muchas velas.
muchas candelas. De ahí viene el nombre de la fiesta de la Candelaria y se recorre al día 2 de febrero. ¿Por qué? Porque el día 2 de febrero coincide con la cuarentena, el fin de la cuarentena de María después del parto de Jesús. Recordemos que en la tradición hebrea las mujeres no pueden entrar al templo recién paridas porque son impuras, entonces tienen que purificarse y pasan 40 días. Los 40 días justamente corren después del 25 de diciembre, llegan justamente por ahí del 2 de febrero. Y entonces ahí están los 40 días en que María se purifica, hace su purificación, su februatio después del parto, y ya puede entrar al templo para presentar al niño Jesús. Ahí viene la presentación de Jesús y es donde se empata esta celebración de presentar las figuritas del niño Jesús que coinciden en la fiesta de la Candelaria. Esto de los tamales y todo eso, y de los muñequitos del 6 de enero, se fueron mezclando muchas cosas. Pero ahí es donde está el origen de la fiesta de la Candelaria, sustituyendo la celebración de las fiestas lupercales. Y las velas lo que significan es que en el momento en que el niño Jesús entra al templo y es presentado, pues entonces se manifiesta Jesús como la luz del mundo, la luz de Dios a las naciones. Es una figura muy bonita, muy romantizada, me gusta. Eh, pero bueno, esto fue una idea de la iglesia en los tiempos en que ya era religión oficial y sin embargo se seguían celebrando las Lupercalias, ahí es donde entra la rivalidad. Hasta que de plano, en el año 494, el Papa Gelasio I prohíbe definitivamente las fiestas lupercales y es aquí donde aparece la polémica sobre el 14 de febrero. Porque si bien era una fiesta de la tradición de la antigua Roma, pues se convierte en una fiesta cristiana en donde, aunque no existe ninguna evidencia que la pueda sustentar de tipo histórico, se coincide la celebración del 14 de febrero de las Lupercalias con la celebración del día de San Valentín en Roma, San Valentín de Roma, por esas épocas en el año 498. ¿Quién era San Valentín de Roma o Valentín de Roma antes de que fuera santo? Bueno, pues él era un médico y también era un obispo cristiano que estaba en Roma, pero también es mártir. Y su martirologio consiste en que él violó el celibato de los soldados romanos. Entendamos que los soldados tenían prohibido el matrimonio porque para que se dedicaran a las armas no debían tener ninguna distracción y era su única actividad. Entonces si se casaban iban a tener familia e iban a estar más preocupados por su familia que por estar en el campo de batalla y defender a Roma. Por eso no se casaban y se la pasaban dedicados 100% a la carrera de las armas. De aquí pueden surgir algunos indicios de la homosexualidad entre los militares romanos. Si no tenían esposas, si no tenían parejas, si no tenían hijos y se la pasaban todo el tiempo conviviendo con sus compañeros de armas, bueno, pues está esa frase que dice que en tiempos de guerra, pues esto de las trincheras, ¿verdad? Y bueno, es una especulación, pero bien cabe la posibilidad de una suerte de los orígenes de la homosexualidad en Roma, aunque venía también de los romanos, de los antiguos griegos. Pero bueno, el emperador Claudio II, como se entera de que San Valentín o Valentín de Roma estaba casando a soldados que tenían prohibido casarse, pues ordena la decapitación de Valentín. Y esta decapitación se da el 14 de febrero del año 273. Coincide la fecha, 14 de febrero, en las Lupercales y ahora en la fiesta cristiana de San Valentín. Sin embargo, hay dudas de la veracidad de la vida y obra de San Valentín. Y sobre todo, la coincidencia del 14 de febrero. Es una coincidencia asombrosa. Vamos a ver más adelante qué pasó con eso. Sin embargo, desde entonces se asocia a San Valentín con el amor del matrimonio. Y entonces ahora vamos a hablar del tercero en discordia. Por eso es un triángulo amoroso. Las Lupercalias están por un lado, San Valentín está por el otro. Y entonces aquí, ¿qué tiene que ver Cupido? Pues es Cupido en esta historia, porque aunque no tiene nada que ver, a Cupido se le metió con calzador en el día de San Valentín. ¿Por qué? Porque Cupido es el dios
del deseo amoroso entre los antiguos romanos. Es hijo de Venus, Venus, qué belleza, Venus, hijo de Venus con Marte, aunque algunos otros dicen que con Júpiter y otros dicen que con Vulcano. Caray, que era muy fogosa Venus, ¿no? Pero bueno, total, nace Cupido y Cupido se convierte en el símbolo del amor entre los antiguos romanos. Nada que ver el amor con la fecundidad de las Lupercalias. Sin embargo, cuando ya es una fiesta cristiana y mucho más posterior ya en nuestros tiempos, se incorpora Cupido como símbolo del 14 de febrero. Pero en realidad, Cupido nada tiene que ver con el amor, y menos con el amor correspondido que está representado entre los antiguos romanos por el dios Anteros, y mucho menos con Himeneo, que representa al matrimonio, y el matrimonio se está más vinculado con San Valentín. De manera que Cupido viene a representar el amor efímero. De hecho, en la mitología, Venus le regala a su hijo Cupido un arco de oro y flechas. Unas flechas que son de oro y otras flechas que son de plomo. Las primeras flechas tienen por objetivo conceder el amor a quien recibe uno de sus disparos. Y las segundas conceden el olvido. Entonces estamos hablando de que es un amor veleidoso, no es un amor constante. Así uno se puede enamorar de pronto y también de pronto uno puede desenamorarse. Entonces, como a Cupido le faltaba constancia, Cupido nunca creció. A diferencia de Anteros y a diferencia de Himeneo, que sí crecieron, se hicieron jóvenes, maduraron y se convierten en el amor correspondido y en el matrimonio. A veces Cupido se acercaba a ellos y convivía con ellos para reavivar el amor, pero el amor estable está representado por Anteros y está representado por Himeneo cuando se llega al matrimonio. Por eso, Cupido nunca creció. Cupido siempre se quedó como un eterno niño que nunca madura, como el amor pasajero. Y por eso Cupido no encaja con el amor que representa San Valentín, que está más vinculado, como dije, con el matrimonio y en este sentido con Himeneo. No es un amor maduro, Cupido, y mucho menos estamos relacionando el tema de la fertilidad que tenían las fiestas lupercales. Por más que se trate de hacer un paralelismo entre Cupido y los fundadores de Roma. Ambos fueron abandonados en el bosque, ambos fueron alimentados y criados por animales, pero por ahí no vincula la historia. Y para acabarla, como todo triángulo amoroso, al final del día todo salió mal para los involucrados, porque ni las Lupercalias representan al amor, ni Cupido nos refiere a la estabilidad del amor, y ello nos haría pensar en que ese amor divino del matrimonio era el que triunfaba, el amor de la Iglesia Católica. Pero resultó que tampoco, porque durante el Concilio Vaticano II, ya en la segunda mitad del siglo XX, pues nunca se pudo demostrar la autenticidad de la vida y obra de San Valentín, y su historia parecía más vinculada a una fantasía que a la realidad, por lo que de plano en 1969 la Iglesia Católica descontinúa del canon de los santos a San Valentín y deja de pertenecer a todo el calendario religioso, el calendario litúrgico de la Iglesia. Así como también desapareció San Jorge y el Dragón, como desapareció San Cristóbal, que ayudó al niño Jesús a cruzar por un río, esos santos fueron descontinuados porque no había evidencia de su existencia. Y entonces, pues nos quedamos sin celebración, por lo menos en el ámbito de la Iglesia. Sin embargo, el 14 de febrero se quedó, ahora sí que llegó para quedarse, y quedó convertido en una celebración de tipo secular que se transformó y se trasladó a toda forma de creencia. Ya no importa si eres cristiano, si eres musulmán, si eres budista, si eres judío, si eres agnóstico, si no crees en nada, si eres ateo, aplica para todos. Y ahora se incorpora también el tema de la amistad, pero igual, como todas las historias fallidas de amor, quien terminó victorioso en esta historia fue el mercantilismo y el consumismo, que no tienen absolutamente nada que ver con el amor. Al final, ni fertilidad, ni amor duradero, ni siquiera amor veleidoso, ni mucho menos amor divino.
todo quedó reducido a la mercadotecnia y al consumo. Pero no está tan triste la historia, porque como sé que en este canal me sigue mucha gente inteligente y busca información inteligente, pues aquí tenemos gente que nos sigue, que piensan de otra manera en el amor, en un amor más profundo que va más allá de estas historias míticas, de estas historias antiguas y paganas, de las historias religiosas, y que nos vincula más como seres humanos. Y el amor implica algo más que el deseo y que la satisfacción individual. El amor es una auténtica renuncia, es una entrega infinita y es una entrega absoluta por el otro. Y me gustaría cerrar el día de hoy con un poema persa de un musulmán sufi de allá de la región de Nishapur en Irán, que se llama Abu Hamed Mohammed, o es mejor conocido como Farid al-Din Attar. Le llaman Attar de Nishapur, y es un hermoso poema que dice: el amante llamó a la puerta de su amada. ¿Quién es?, preguntó la amada desde dentro. Soy yo, dijo el amante. Entonces márchate, en esta casa no cabemos tú y yo. El rechazado amante se fue al desierto, donde estuvo durante meses considerando las palabras de la amada. Por fin regresa y volvió a llamar a la puerta. ¿Quién es? Soy tú. Y la puerta se abrió inmediatamente. ¡Wow! ¡Qué buen chisme!, ¿no? Pero ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente. Así es que por hoy terminamos de lavar en este lavadero. Y si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta aquí en este canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Recuerden que estamos contando estas historias aquí en el lavadero y los esperamos el próximo domingo para que disfruten de uno más de estos chismecitos que nos echamos con la historia aquí en este lavadero. Es todo de mi parte y les deseo un excelente día del auténtico amor y de la auténtica amistad. Hasta pronto.